Fernando Cordero es un cuencano de cepa, ¿no? De esos que en el hablar nos conocen. Bueno, uno siempre se siente igual, ¿no? Yo no me siento haber cambiado. Desde cuando tengo uso de razón me siento exactamente el mismo y uno va cambiando la facha, pero creo que el ser es lo que menos cambia en las personas. Creo que los arquitectos escogemos esa profesión, entre otras cosas, por una inquietud permanente de lo nuevo, ¿no? Es decir, la arquitectura siempre es nuevo. La arquitectura es una forma de creación muy interesante, porque además está ligada íntimamente con la vida de las personas. Yo me pasé mi vida enseñando. 40 años fui profesor de arquitectura, desde el 1977 hasta el 2017, con algunas pequeñas interrupciones de permisos que obtuve por otras funciones que debí cumplir, pero la parte creativa, la parte innovación, primero nació en la arquitectura y luego yo me di un salto al urbanismo. Yo he sido más un creador de asentamientos humanos, de ciudades, podría decir, aunque no, las ciudades no se crean de la noche a la mañana, pero de planificarles y replanificarles, volverles a renovar permanentemente las ciudades. Sí, yo tempranamente me gradué de arquitecto en el 75 y inmediatamente me fui a vivir en el Brasil. Permanecí el 76 y 77. Y si bien en esa época no se llamaban maestrías, pero fue un posgrado largo, ¿no? Tenía como 1000 horas de aula, es decir, eso hoy día ya no se ve acá. Y luego hice una tesis, debí sustentar en portugués, en portiñol decíamos los no portugueses o los no brasileños, y fue en urbanismo, fue en planificación urbana, en planificación ligada con las ciudades. Pero mi mayor posgrado fue en la vida cotidiana, es decir, yo llegué e inmediatamente me vinculé a una empresa española quiteña que estaba haciendo el plan de desarrollo urbano del área metropolitana de Cuenca. Estoy hablando del año 79. Y trabajé ahí y fue mi primera experiencia práctica, concreta, con muchísima gente. Habían como 40 consultores entre españoles y quiteños, y era el único cuencano. Y a la final fue una experiencia muy linda, ¿no? De ahí salieron los parques lineales de Cuenca, ¿no? Esa es una de las cosas lindas que puedo contarles, porque realmente son tantos años y me tocó la suerte no solo de pensar en los parques lineales de Cuenca, junto con un gran amigo, arquitecto quiteño, Juan Espinosa, sino junto con la idea del plan, nos imaginábamos una ciudad verde, que no era muy fácil de encontrar. Cuenca no tiene grandes espacios, pero nos imaginamos grandes espacios lineales. Y a la final, nada mejor que Cuenca. Cuenca es la ciudad de los ríos. Entonces, realmente los parques lineales le vienen muy bien a Cuenca, y fue no solamente interesante desde el punto de vista proyectivo, de imaginar una cuenca que pueda servirse de los ríos como espacios recreativos, sino fue además una forma muy particular de marcarle a lo que es Cuenca, ¿no? Si hoy día ya no hay que cuidar los ríos porque los ciudadanos cuidamos solos, ¿no? Solamente una anécdota: cuando yo fui alcalde, los parques lineales los tuve que construir. Primero fui el que imaginó los parques lineales con Juan Espinosa. Luego me tocó hacer los estudios, pero yo no era alcalde, ahí era arquitecto. Y me contrataron los del Banco Mundial y los del BID, del Banco Internacional de Desarrollo, para que haga los estudios. Jorge Piedra era el alcalde, entonces hice los diseños definitivos, con mobiliario incorporado y toda esa cosa, y tampoco se construyó. Tuvo que pasar casi 6 años más
y yo llegar a ser alcalde, y ahí sí pude construir los parques lineales. Pero pocos días antes de yo asumir la alcaldía, aquí hubo la Copa América, y demolieron el estadio. Y parte de los escombros del estadio están enterrados bajo el parque lineal frente al Paraíso. Tú ves al lado izquierdo del río, tú ves el Parque del Paraíso en terreno natural, y al otro lado está pues unos 2,50 metros, 3 metros arriba, la otra orilla. Es porque debajo del quicuyo y de los arbolitos está enterrado el estadio, el viejo estadio demolido y guardado por el propio municipio, esas incoherencias. Eso ya no volverá a pasar nunca más en Cuenca. Los cuencanos no vamos a dejar que nos dañen los ríos nunca más. Entonces son esas cosas gratificantes de la arquitectura, del urbanismo, que en definitiva no solamente te permiten pensar, sino llevarla a la práctica. Es cierto que las cosas que uno planifica no siempre se construyen, no siempre se llevan a la práctica. Mucho más en el caso de la planificación que rebasa el ámbito de la arquitectura individual. Es decir, cuando uno hace una casa para una familia, pues eso es bastante común que se termina construyendo. Pero cuando tú piensas en una ciudad, piensas en una planificación de un conjunto de instalaciones. Yo aquí mismo en Paracuenca hice un hermoso vivero forestal que tenía unos umbráculos y que tenía además un invernadero muy lindo de cristal que nunca se llegó a construir. Quedó en las fotografías y quedó en los dibujos. Y así puedo contarte de algunos proyectos que se quedaron en los dibujos, ¿no? En la ciudad es mucho peor, porque realmente a veces la falta de decisión, que debería ser lo que exhiban en primer lugar quienes son elegidos democráticamente para cumplir las cosas que les prometen a los ciudadanos en las campañas, pero es lo que menos se cumple, ¿no? Entonces, esa distancia que hay entre lo que se dice y lo que se hace, pues es abismal en el caso de los planes, por ejemplo, ¿no? Porque los planes hacen los técnicos y los ejecutan los políticos. Y realmente, siempre yo cuando daba clases les decía a mis alumnos que que los técnicos tenemos que ser más políticos y los técnicos a su vez tenemos que hacer que los políticos sean más técnicos. Es decir, tiene que haber una concatenación, tiene que haber una relación, porque de lo contrario son como universos separados, ¿no? Si los técnicos por un lado y los políticos por otro lado, pues entonces tomando unas decisiones que no son técnicas, o acá unos técnicos que están soñando despiertos y que no se va a poder llevar a la práctica. Es decir, el arte de la arquitectura, del urbanismo, es también pisar en la tierra, es decir, ser realistas. No se puede simplemente dar rienda suelta a la imaginación, sino todos se requieren recursos. O sea, no solamente hay que pensar en hacer, sino cómo hacer. Y creo que el éxito, por ejemplo, de Cuenca es que muchas de las cosas que ha pensado en hacer, ha encontrado el cómo hacer. Cuenca es la ciudad número 1 en el Ecuador, en la que adquirimos una cultura para poder solicitar o querer vivir en la ciudad que vivimos, pero aquí nos olvidamos del señor gobierno para que nos paguen la vereda de frente a la casa, o del propio pavimento de frente a la casa, o el alumbrado público, o los pequeños parques que tienen que estar en nuestros barrios. Claro, nos han visto la cara, ¿no? El centralismo nos ha visto la cara. Somos buenos para pagar nuestras propias cosas, entonces creen que somos una ciudad especial, que no necesitamos del gobierno, lo cual es absolutamente falso. Cuenca está absolutamente aislada, una ciudad hermosa, pero aislada, completamente desvinculada del Ecuador. Pero ahí sí necesitamos la plata del gobierno. No tenemos un buen aeropuerto, no tenemos un buen servicio aéreo, no tenemos unas conexiones con el resto del Ecuador, no tenemos una cantidad de servicios que en otras ciudades dispone, y cuando nos han logrado entregar esos servicios, cuesta más que en otras partes. La electricidad en Cuenca vale mucho más
que en cualquier otra parte del Ecuador, lo cual es un contrasentido, porque aquí se produce el 51% de la electricidad más barata que tiene el Ecuador. Entonces, el centralismo es una enfermedad terminal que tiene el Ecuador, y esas cosas dichas técnicamente son técnicas, y cuando los decimos desde una función pública, creen que son temas políticos. Entonces, yo creo que la política es lo más humano que podemos hacer las personas. Es más o menos un equiparable entre ser profesor. Si tú no tienes capacidad de transmitir lo que sabes, no te metas a profesor. No te metas a profesor, porque la palabra egoísmo no existe en los profesores. Los verdaderos profesores tienen que entregar todo lo que saben y además estar dispuestos a que los alumnos sean bastante mejor que los profesores. Ese es un éxito de un profesor, que sus alumnos le superen, no de que el maestro siga siendo el rey. Y la política es lo mismo. Si tú eres capaz de hacer más por los demás y menos por ti mismo, pues la política está muy bien escogida. Pero si lo que te interesan son tus negocios particulares, tus temas individuales, pues quédate donde estás, ¿no? Si eres empresario, pues sigue haciendo bien la empresa. Si eres comerciante, sigue haciendo comercio. La política no es para ninguna de esas actividades. A veces hay que hacer un paréntesis. No quiere decir que un comerciante no pueda ser político, que un industrial no pueda ser político, pero son temas absolutamente diferentes. El uno interesa el interés individual, en el otro interesa el interés público, el bien común, lo de la mayoría, no el individuo minoría, ¿no es cierto? Entonces, el Ecuador es un país que tiene casi 192 años de centralismo, con miles de caras. ¿Qué habría sido de Cuenca, que ahora es patrimonio de la humanidad, si no habríamos tenido un ministro cuencano, como Mario Jaramillo, que a la primera conversión que yo tuve cuando era alcalde, le dije a Mario, amigo, vecino de toda la vida mío, Mario, te pido un favor, ¿puedes descentralizar temporalmente la capacidad del Ecuador de gestionar ante la UNESCO, el que podamos hacer nosotros directamente como cuencanos, la gestión para convertir a Cuenca en patrimonio de la humanidad? No se demoró un día y nos autorizó a hacer la gestión. Y los cuencanos hicimos lo que no se hizo con Zaruma, por ejemplo. Empezamos juntos. Zaruma estaba adelantado unos 6 meses a Cuenca. Hasta hoy día Zaruma sigue esperando que algún centralista le dé haciendo el trámite en UNESCO. Los cuencanos en 2 años logramos presentar todo lo que UNESCO nos pidió. No es que porque estábamos nosotros se hizo, no, porque nos logramos unir todos los cuencanos. Fue una gran y hermosa minga. Yo me perdí el día de la fiesta de Cuenca, el 1 de diciembre del año 99, porque estaba en Marrakech, en el África, recibiendo justamente el honor de ser inscrito como ciudad en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entonces, no vivir esta maravillosa fiesta que hicieron aquí los cuencanos celebrando su ganancia, porque era realmente la ganancia de todos nosotros. Fue una hermosa y gran minga, ¿no? Y ya que toco el patrimonio, fíjate, también es un tema. Tú decías hace un momento, Cuenca es lindo. Sí, porque hemos tenido también el cuidado de entender la arquitectura como cultura. La arquitectura no es para copiar de revistas. Las revistas está bien pues, que se difundan, porque la arquitectura pues, puede llegar a ser universal. Los valores se pueden universalizar, pero la cultura de cada uno de los pueblos es importante respetar. Y aquí no es que tenemos una arquitectura cuencana, pero sí hemos sido bastante cuidadosos los cuencanos en hasta hoy, que todo está industrializado, que todo está de alguna manera globalizado. Todavía hay algunas expresiones de nuestra arquitectura que te ponen un sello. Entonces aquí los artesanos, nuestros propios albañiles, le dan un sello. Los arquitectos somos hasta cierto punto los creadores, pero aquí todos medio en grupo, en minga, es decir, el artesano, el carpintero, el hojalatero que te hace a veces las canales,
el que te hace la cerrajería, te pone sus ingredientes. Es decir, no todo está confiado a los diseñadores universitarios. Aquí hay una enorme participación popular también en el diseño de lo que es la arquitectura cuencana, y eso le da personalidad. Pero además somos respetuosos de nuestra idiosincrasia, es decir, usamos nuestros materiales locales, lo cual es económicamente correcto. Además, usamos nuestras técnicas tradicionales sin renunciar a los adelantos de la tecnología universal. Es decir, tenemos muchas cosas que de alguna manera creo que influimos también en que la propia tecnología se relacione, se vuelva adecuada a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de querer producir un efecto estético, un efecto permanente, perdurable en la vida de las personas, ¿no? Porque la arquitectura, como te decía hace un momento, es la vida cotidiana. Entonces, no hay por qué invadir lo cotidiano de una familia. Es decir, está bien, los arquitectos somos muy útiles, pero el que va a vivir en la casa es el dueño. Pues, entonces, al dueño hay que darle ese hábitat que él es capaz de imaginar. Yo creo que la arquitectura, como te decía, es cultura, es vida, porque está hecha para atender necesidades humanas, necesidades cotidianas. Es abrigo, porque además te protege, pero no puedes quitarle ese encanto que tiene la arquitectura, de que es una expresión estética, es decir, la sumatoria justamente de todo lo que significa una vivienda. No importa si es una casita o es un departamento en un edificio o otro objeto arquitectónico que no sea la vivienda, pues un teatro, un coliseo, todo eso siempre tiene una forma, tiene una materialidad, tiene unos colores, tiene un entorno. Es decir, siempre hay que entender el espacio de inclusión de los objetos de la arquitectura. Entonces, mucho tiene que ver a veces la estética cuencana con el contexto de nuestras expresiones cotidianas de la arquitectura. Nuestras viviendas, cada vez quizá menos, porque estamos presionados por la especulación, entonces cada vez hay menos espacio verde, cada vez hay menos área verde, menos área pública, lo cual es negativo, eso hay que combatir. Pero una ciudad sin jardines, una ciudad sin flores, una ciudad sin árboles, pues no hay arquitectura que sea perdurable, sino es respetando a la naturaleza. Yo creo que lo más lindo de la arquitectura es esa capacidad que tiene de satisfacer las aspiraciones sociales. Si tú piensas en la vivienda, pues la familia se siente encantada cuando te recibe, cuando tú le haces una casa y la familia se apropia de la casa para vivir, pues esa es la experiencia más hermosa que uno puede tener como arquitecto. Lo mismo en un edificio. Si tú haces el edificio, haces el departamento, y la gente que se apropia del departamento se olvida después del arquitecto, porque se hace sueño, que es lo correcto. Puede que sea interesante para alguien que quiere seguir haciendo arquitectura, que le reconozca que el edificio está bonito, el edificio ha sido premiado, el edificio realmente ha sido reconocido. Pero lo más lindo es que la gente que vive ahí se sienta dueña, se sienta realmente que esa cosa le pertenece y que le va a pertenecer para toda la vida. Se apropió. Y ese es un éxito realmente indescriptible. Como arquitecto, yo no he tenido muchas experiencias porque me dediqué más al urbanismo, entonces hay la cosa más mediata, ¿no? Sí, yo me siento feliz de los parques lineales porque me tocó ser diseñador y productor, creador, pero no es lo mismo. Es decir, he hecho como 60, 80 planes y no te puedo decir qué estarán pensando en las ciudades donde he tenido la posibilidad de participar, porque es muy inmediata, ya la relación es muy lejana. En cambio, la arquitectura es muy inmediata, es la arquitectura que cada vez es menos real también, porque ahora es más impersonal la arquitectura. Tú haces
edificios y a lo mejor el arquitecto es el que menos se entera de quién fue a vivir en el edificio. Los promotores inmobiliarios son los que más tienen ese contacto con la gente. Pero es muy agradable porque igual eso te genera una relación con una cantidad de proveedores de servicios. Entonces, cada uno tiene que sentir igual, ¿no? Es decir, el que te ayuda con los pisos, el que te ayuda con las ventanas, el que te ayuda con el cielo raso, el que te ayuda a definir la iluminación. Es una persona que tiene que tener los mismos ideales, los mismos principios que están en la concepción arquitectónica. Porque de lo contrario se desnaturaliza. Es decir, si tú le quitas el encanto de un espacio íntimo creado por un arquitecto, con una iluminación incorrecta o con los colores que no están a tono con lo que significa para qué se creó ese espacio, pues estás agrediendo posiblemente al usuario, que en este caso va a ser el que se debe sentir satisfecho o no de ese espacio arquitectónico. Entonces sí, esta relación que produce la arquitectura contemporánea de muchos participantes, es decir, y el arquitecto individual ya va quedando en la prehistoria. Eso es un conjunto de actores que se involucran y tienen un solo punto de convergencia, que es el cliente, o es la familia. Al final es mejor hablar de la familia más que del cliente, pero es eso, sí, es una relación de servicio y por eso lo de la clientela, ¿no? Bueno, hay un personaje que no tiene título formal de arquitecto, que es Le Corbusier. Él es un arquitecto de la Europa de los años 1920, de los llamados arquitectos modernos. Él y otros de su época se dedicaron a propiciar los congresos internacionales de arquitectura moderna y fueron escribiendo sus reflexiones, escribiendo sus ideas. Y creo que hay unas cosas que a uno le marcan, ¿no? Yo estudié arquitectura 50 años después de esa época, en los 70, y sí me siento marcado por algunas cosas de las que propiciaba Le Corbusier, entre otros. Uno de esos es el liberar suelo. ¿Qué significa? A ver, si podemos hacer edificios, no al ser para llenar la ciudad de rascacielos y no dejar aire para respirar o dañar el sol del vecino o la iluminación natural. No, es justamente por lo contrario, para liberar suelo, para tener más suelo para todos. Entonces, si yo puedo hacer 10 casitas en 10 lotes, Le Corbusier decía, sí, pero podría ser una sola edificación de 10 pisos y todos los lotes se convierten en espacio de todos, en espacio natural. Y eso él plasmó de alguna manera pues, en una que llamó la unidad familiar, la unidad habitacional de Marsella. Muchas de sus ideas están en Brasilia, que no fue él el directo del autor, pero sí uno de sus alumnos, Lúcio Costa. Hay cosas que a uno le marcan y creo que es una de las marcas que tuve. La otra marca que me acuerdo en cambio de un arquitecto mucho más racionalista, que es Wright. Entonces, él de alguna manera pues, definía las funciones como los elementos fundamentales, pero hablaba de una cosa fundamental en arquitectura, que es la relación entre función y forma. Es decir, la pureza de la arquitectura se mide por la coherencia que tiene que haber entre la forma y la función. No puede ser que tú tengas un aparato raro simplemente para darle una imagen y que adentro, donde tú vives, pues no tenga nada que ver con lo que ves desde afuera. Entonces, esas purezas, estos principios básicos puestos en la arquitectura cotidiana te marcan. Y creo que Cuenca tiene bastante de esta segunda, ¿no? Es decir, en Cuenca hay
una evolución hacia una arquitectura bastante más sencilla que la que los primeros años hacían los arquitectos. Cuenca tenía una arquitectura sin arquitectos hasta los años 50. O sea, no es por azar que tenemos en pleno siglo XXI todavía vías hechas de piedra y que no las vamos a quitar. No es que el asfalto no es mejor, posiblemente como capa de rodadura, pero tenemos que pensar que la ciudad no es solo para los carros. Entonces ese encanto de tener el adoquín y de poder ver reflejado un día de lluvia en el agua en la forma irregular del adoquín, se pueden reflejarlos. Esa es una sensación única que solo viviéndola uno puede realmente respetar. Entonces, eso es una acumulación. Esa cultura que se hace cotidianamente te va formando, y eso es lo que hemos hecho los cuencanos. Lentamente hemos ido creando una forma cultural respetuosa de nuestros ancestros. Entonces, hoy día es bastante más sencillo encontrar gente respetando el patrimonio que lo fueron los primeros años. Cuando nosotros salimos de arquitectura, cuando yo me gradué en el año 75, creamos un grupo que tenía un nombre raro, se llamaba Renovación. Y era un grupo defensor, de los primeros grupos defensores del patrimonio cultural de Cuenca. Y se llamaba Grupo Renovación. Me parecía un contrasentido la palabra, pero no, era justamente una renovación cultural. Había que recuperar lo recuperable. No hay que amar lo viejo por ser viejo, sino lo esencial de la historia para poder reproducir también. Es decir, hay cosas de la historia que hay que volverles contemporáneas. Hay como usar nuestras tradiciones culturales sin tener que recuperar. Si no tenemos que volver a hacer casas de adobe, porque hoy día es muy caro posiblemente, pero no hay por qué desconocer que esas casas se pueden todavía conservar y se les puede adecuar, se les puede modernizar, se les puede ocupar para temas del siglo XXI. Entonces sí hay maravillosos ejemplos de recuperación de la vieja arquitectura cuencana para usos contemporáneos. El Museo de Arte Moderno de Cuenca funciona en una vieja casa de adobe. No es un contrasentido, es una forma de apropiación cultural contemporánea de otro momento de la historia de nuestra arquitectura. Creo que eso le da personalidad a una ciudad. Entonces, esta es una ciudad que el mejor síntoma que podemos decir que tenemos una personalidad es lo que provocas en los no cuencanos. La gente que viene a Cuenca se queda impresionada de dos cosas: del paisaje de Cuenca, por eso nos llamamos Cuenca, porque estamos rodeados de montañas, es una verdadera cuenca, los ríos que le dan personalidad y una arquitectura que, sin dejar de aceptar y de asimilar lo moderno y lo contemporáneo, es capaz todavía de respetar la arquitectura de otra época. Entonces, el centro histórico es un buen ejemplo, pero no es el único buen ejemplo de arquitectura que puede, de alguna manera, ser un recuerdo permanente. Es decir, también la arquitectura, ya no del centro histórico, permanece en el recuerdo de los visitantes. Es decir, la gente te habla bien de la arquitectura nueva de Cuenca. Y eso todavía es menos impactante que la arquitectura del centro histórico, pero va por una buena escuela, y eso es lo que hay que seguir cultivando. Eso hay que seguir enseñando a nuestros más jóvenes para que realmente sean creadores siempre, pero no copiadores de cosas extrañas, ¿no? Sí, está bien dejarnos influir de la cultura universal, pero nosotros tenemos también una cultura capaz de producir cosas contemporáneas con acierto. El Cuenca está en un estado de renovación.
Por ejemplo, toda esta zona del Ejido, que es el primer salto que tuvo Cuenca en los años 50, dejar el centro histórico de las casas unas pegadas a otras y salirnos de acá a la ciudad de villas, la ciudad de jardines, la ciudad de espacios generosos para albergar a una familia en una casita. Todo eso va cambiando y se van haciendo hoy día edificios. Entonces, si a los edificios a cada casa le queremos cambiar con un edificio, ahí sí, te recuerdo lo que te dije hace un rato de Le Corbusier. No, eso no hay que hacer. Algunas casas sí les podemos hacer edificios, pero liberando suelo. Entonces hay que crear más espacio verde. Las vías tienen que ser más anchas para poder tener ciclovías, para poder tener espacios generosos para caminar. No podemos, donde hoy día viven en una manzana de acá, viven 20 familias, nosotros vamos a vivir 60 familias en un solo edificio. Y si le hago otro edificio y otro edificio y otro edificio, pues ya son 240 familias, a lo mejor en una sola manzana. Entonces no pueden estar viviendo en el mismo espacio que tenían antes. Tienen que tener más parques, más generosos los espacios verdes de las vías, para tener veredas mucho más anchas, para permitir que esa mayor cantidad de gente pueda estar aprovechando de mejor manera el espacio. Ese espacio que de nuevo es un espacio creado. De nuevo los arquitectos estamos presentes ahí. Entonces, ese diseño de esa nueva ciudad, que Cuenca está a puertas de empezar a vivir, hay que hacerla. Y ahí el municipio es fundamental. El municipio está haciendo estos días un plan, y a mí me parece que ese plan lamentablemente carece justamente de ese concepto fundamental de renovación. La renovación significa respetar, sí, todo lo importante de la historia, del patrimonio natural y cultural, pero también significa lo nuevo. Entonces, lo nuevo es, si no tengo espacio verde, pues hay que ponerle más espacio verde. ¿Y cómo hago eso? La planificación significa pensar no en hoy día ni mañana únicamente, sino también en el mediano y largo plazo. Eso es lo que hay que incorporar, esas dimensiones a Cuenca, porque no vamos a tener una ciudad grande de las mismas características positivas que tiene hoy día Cuenca, siendo la ciudad mediana del Ecuador. Uno que le llamamos la renovación del centro histórico es muy interesante porque fue una operación a corazón abierto en el pleno centro de la ciudad, es decir, quitar todos los adoquines, elaborar los parques sin dañarles, o sea, el parque de Calderón, el parque de San Blas, el parque de San Sebastián, a mi gusto quedaron mejor de lo que estaban antes. Quizá hay algún error en el material utilizado en el Parque Calderón, es un poco resbaloso, los otros parques ya no. Usamos la baldosa más tradicional de cemento y el caminar ahí es mucho más seguro que en el porcelanato del Parque Calderón. Pero ese fue un proyecto interesante. Luego ya te hablé de los parques lineales. Y hay un proyecto que a mí me llena de emoción comentarte, porque es un proyecto que lo hicimos con muchísima gente. Un proyecto que la gente le puso nombre. Se llamaba El Mejora tu Barrio. Y El Mejora tu Barrio era un proyecto de esos que te cambia la vida a un barrio completo. ¿Qué era el Mejora tu Barrio? Pues esto le bautizaron los de Totoracocha, porque las calles de los barrios tradicionales y periféricos al centro de Cuenca eran de llorar, como decimos los cuencanos, es decir, llenas de huecos, llenas de baches, llenas de tierra, porque no había pavimentos. Entonces una carrera de taxi te cobraban siempre más. Si tú querías hipotecar la casa, pues el banco decía, oh, esa casa no vale para nada. A veces eran casas muy lindas de gente que había migrado para hacer su casa, pero estaba una casa linda en un barrio despedazado de poca accesibilidad. Entonces la gente, cuando a uno le eligen,
le pone condiciones y le dice, sí, pero usted me va a ayudar a que yo viva mejor. Pues. Y yo, muy francamente, cuando empecé la alcaldía en el año 96, a los pocos meses fui a Totaracocha, fue uno de los barrios que más me apoyó y más votó por mí para que sea alcalde, y les tuve que decir, oigan, ¿saben qué? Malas noticias. Me encontré un municipio sin plata, no tengo platas ni para pagar los sueldos, y yo no he dejado de tener las ideas que les comuniqué en su tiempo, pero no voy a tener muchas posibilidades de hacer, si no es con la ayuda de ustedes. ¿Y cómo es eso? Que revisando toda la historia legal, además, toda la vida hemos tenido que pagar los que nos pavimentan una calle, tenemos que pagar nosotros mismos. No, si ya usted viene con esos cuentos raros, ¿cómo nos va a cobrar? ¿Cómo va a ser posible? Si usted nos dijo que nos va a dar haciendo la calle. Sí, pues yo les puedo ayudar a hacer la calle, pero la calle, ¿quién nos va a regalar? No, nadie no nos va a regalar. Entonces, déjenme un tiempo, les haré una propuesta concreta. Después de un tiempo regresé, les conté de qué se trataba y les dije, a ver, vamos a hacer todo lo que les he comentado. Vamos a pavimentar las calles, vamos a hacer parques, vamos a poner alumbrado público, van a hacer veredas, todo el mundo va a tener agua, alcantarillado, recolección de basura, todo lo que quieran. Sí, pero eso hay que pagar. Ahora, no todo el mundo puede pagar de contado, hay unos que sí pueden pagar porque tienen plata, y al resto hay que decir que puede pagar hasta en 10 años. Entonces ahí ya es pagadero para casi todo el mundo. Me llevaron a un coliseo, les di la exposición, y cuando acabé la exposición me dijeron, ¿sabe qué? Tenga la bondad de retirarse, se va a ir a la casa de nuestros dirigentes y tómese ahí un cafecito, nosotros vamos a deliberar y vamos a ver si le aceptamos o no. Bueno, ok, así es la democracia. Siguieron ellos 2 horas, después de 2 horas yo estaba dispuesto a que me digan sí, o de no estaba dispuesto, igual les había dicho, vean, si es que no hay cómo hacer esta cosa, simplemente me he equivocado, pues ya no puedo ser alcalde, no tengo nada que hacer, no tengo plata, no tengo apoyo de ustedes, me voy a mi casa otra vez. Pues llegaron con la buena noticia, ¿saben qué? Aceptamos su propuesta, pero con una condición, empieza en Totaracocha, y en Totaracocha empezó el mejor lugar. Pavimentamos cerca de 300 kilómetros. ¿Arquitectura o urbanismo? Urbanismo. ¿Playa o campo? Campo. ¿Arquitectura o política? Arquitectura y política. ¿Bailar o cantar? Cantar. ¿Madera natural o porcelanato? Madera. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Arquitectura antigua o arquitectura moderna? Arquitectura. ¿Cuy o fritada? Fritada. ¿Viajaría al futuro o al pasado? Sería maravilloso al pasado. ¿Perros o gatos? Perros. Chévere, Fernandito. Esa sería toda la entrevista. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Ya, pues, gracias.